Entonces, bueno chicos, buenas noches. Yo soy Enrique Javier, es mi segundo nombre, Santiago Chinchilla. Santiago es mi apellido, mi primer apellido y Chinchilla es mi segundo apellido. Soy ingeniero de sistemas, egresado de ahí, de la Universidad Autónoma del Caribe. Eh, Tengo varias especialidades, tengo tres especializaciones. Una especialización eh, es en red de computadoras de la Universidad del Norte. Otra especialización es en sistemas de telecomunicaciones de la Universidad del Norte también. Y tengo una especialización en sistemas de control industrial, en ciberseguridad para sistemas de control industrial de la Universidad eh, de La Rioja, en España. Tengo tres maestrías, una maestría en ingeniería telemática, una maestría en seguridad informática y un máster en ingeniería, perdón, un máster en ciberseguridad industrial orientado a sistemas SCADA. Eh, Tengo un doctorado en ingeniería telemática y en ingeniería de seguridad de la información. Cuento con 27, aproximadamente 27 certificaciones internacionales entre las de networking de Cisco inicialmente, CCNA, CCNP, las de Huawei también a nivel de networking. Y el resto pues en ciberseguridad, varias en hacking ético, unas 7, 8. El resto en computación forense, investigación forense computacional, en análisis de ciberseguridad y algunas otras certificaciones orientadas a la adopción e implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Soy instructor de Easy Council hace 15 años. Es la organización liderada por ex agentes del FBI y que tiene cobertura en 150 países a nivel mundial. Actualmente, pues desde hace 14 años, eh, fui socio fundador de la compañía Network Security Team. El logo es el que ven en la parte inferior de la presentación. Tenemos operación hace 14 años. Este año cumplimos 14 años, realmente en noviembre. Estamos ubicados tanto en la ciudad de Bogotá, en la 10 con 26, al pie del edificio Tequendama, y en Barranquilla, en la 90 con 46, en la torre de Distrito 90, en la torre azul nueva, pues que ustedes ven allí cuando se acercan a la universidad. Eh, ¿Qué otra cosa les cuento? Soy el director de operaciones en este momento y el líder de investigación y desarrollo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de el machine learning aplicado a la ciberseguridad. De alguna forma, y tal como la publicidad del ingeniero Ricardo decía, eh, Ingeniero, perdón, digan, sus clientes. ok, ok, tenemos clientes en Colombia varios, en Estados Unidos tengo algunos clientes, tenemos, pues yo no, tenemos como empresa en Estados Unidos, pues en Boston tenemos clientes y tenemos aquí en Colombia clientes en este momento, Procuraduría General de la Nación, hemos tenido al Ministerio de Justicia, hemos tenido al Ministerio de Defensa, tenemos pues de los conocidos seguramente para ustedes aquí en Barranquilla, Monómeros, Royal Films, pues la cadena de cine pues grande aquí en Colombia, Royal Films, la Gobernación del Atlántico, la Gobernación de San Andrés, la misma Universidad Autónoma del Caribe, pues en algún momento fue cliente nuestro, la Universidad Simón Bolívar, la CUC, la Universidad del Norte en algún momento también. Pues digamos que hay muchísimas empresas, tenemos al día de hoy, yo creo que más de 900 clientes eh, eh, pues que han pasado por nuestra compañía y sostenemos también a varios hasta este momento. Entonces, y van creciendo, pues lastimosamente gracias a la materialización de ciberataques. Nuestra compañía se dedica exclusivamente a la gestión de la seguridad de la información y a la ciberseguridad. eh, Tengo un equipo de ingenieros muy bueno, muy bueno. Somos muy selectivos en el proceso de contratación y los chicos que tenemos ahí, pues todos son ingenieros de sistemas, pues algunos son de ingenierías afines, pero todos son por lo menos especialistas en ciberseguridad o en seguridad de la información. Y creo que el que menos certificaciones tiene podrá tener 2 o 3 certificaciones internacionales.
pero todos son muy buenos. El recurso humano nuestro creo que es lo más importante, el activo más importante que tenemos en este momento. Aparte de que son muy buenos, son personas que aman la ciberseguridad y la seguridad de la información, y que yo creería que mm, trabajan en esto más porque les encanta que realmente eh, porque sea un trabajo que requieran pues para poderse sostener financieramente. Creo que es mucho más importante para ellos esto. Se les ve las ganas, la curiosidad, la tenacidad y digamos que la responsabilidad de hacer todo pues de la mejor manera posible. Entonces, por supuesto, la idea es tener las puertas abiertas para los que son egresados, pues de todas partes, pero principalmente de la Universidad Autónoma del Caribe, que tengan como esa, tengan presente que tienen chance ahí a las personas que les gusta la seguridad de la información y la ciberseguridad, pues que ahí a la vuelta de la esquina, pues seguramente tienen las puertas abiertas para digamos que empezar a trabajar en temas de seguridad de la información, pues, y también el apoyo nuestro en el proceso de entrenamiento y aprendizaje. Ingeniero, una Y preguntita, ya que diga, estamos hablando de ese tema. eh, la empresa tiene, guarda, pues nosotros tenemos convenios con otras empresas así de egresados como usted, como CoWeb. Ellos tienen ujú, sucursal también en varias partes del mundo. Ustedes manejan también la figura de practicantes. Con ellos nosotros manejamos esa figura. No sé si ustedes también tienen abierta esa posibilidad para, como usted dijo, que los chicos que tengan gusto, esto nace primero desde gusto, esto no es para todo el sí, mundo. sí, sí, eso es cierto. Si han Ingeniero, contemplado esa posibilidad. sí, en algún momento nosotros tuvimos practicantes, pero no en el área de ciberseguridad, sino en una línea de soporte en sitio. Tuvimos pero digamos que en este momento no tenemos ningún practicante, más de hecho, no, ni siquiera hemos abierto convocatorias para practicantes porque tenemos servicios orientados a investigación forense computacional en donde hacemos investigaciones, digamos que apoyando a la justicia. Entonces, hay mucha información sensible ahí que de alguna forma pues habría que controlar con mucho cuidado pues para evitar fugas y para evitar pues que se comprometa la confidencialidad de la misma. Y por supuesto, muchas de las tareas que tienen que ver con, pues, con los servicios que brindamos, que son de hacking ético, servicios de computación forense, la misma analítica de la data que está en el SOC, pues requiere un conocimiento importante. Y habíamos pensado en que no era viable, pero ingeniero, estamos revaluando esa posibilidad, pues de hecho, eh, esa sería la manera como de empezar a formar el talento nuestro. Además, de hecho, los muchachos que tenemos ahora, muchos se han formado directamente con nosotros y eso de alguna forma genera un lazo de confianza ahí. Entonces, sí estamos contemplando pues abrir unas vacantes para tener practicantes, pero que sean más como eh, participantes no tan activos, porque por ejemplo, las actividades que tienen que ver con investigación forense computacional, en caso de que se materialice un ciberataque en alguna compañía y esa compañía pues necesita extraer las evidencias para posteriormente iniciar una investigación y judicializar al agresor, requieren que quienes extraigan la evidencia y quienes realicen el análisis sean personas certificadas a nivel internacional. Entonces, lo que vamos a abrir inicialmente es el puesto de practicante, pero como observador. Entonces, esa o esas personas, pues nos acompañarían a hacer estos ejercicios, aprenderían a hacer muchos de estos ejercicios, pero por supuesto, ellas no podrían intervenir directamente en la investigación porque digamos que no habría garantías en términos de la integridad de la misma y por supuesto viciamos la investigación. Pero en algunas otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de controles, en donde vamos a desplegar firewalls, vamos a desplegar sistemas de detección y prevención de intrusiones, a desplegar soluciones anti-malware o incluso a desplegar los agentes del mismo SOC, allí, por supuesto, podrían tener, digamos que una participación un poco más activa.
Entonces la idea es que el practicante que vaya a nuestras instalaciones no vaya a ejercer directamente las tareas como ingeniero, porque no sería suficiente la formación académica que tiene, incluso a los de décimo semestre, para poder desempeñar tareas de ciberseguridad. Pero en ese tiempo, que podrían ser por lo menos 6 meses, lo que sí va a pasar es que lo vamos a empezar a formar de manera que una vez terminado esos 6 meses, es más, antes, a medida que se va formando, digamos que le vamos dando chance de que pueda participar en algunos procesos internos nuestros que tienen que ver con ciberseguridad. Y al final de esa formación inicial, pues, si le gusta y si se siente, digamos que, se siente apasionado por el tema, pues por supuesto que habría la posibilidad de que se quedara trabajando con nosotros. Claro que sí, eso es digamos que un lineamiento, pues, que nuevo. Esa es como la idea, como darle chance también de que se formen la nueva generación de ingenieros y que se vuelvan fuertes en este tema de ciberseguridad, pues rápido. Bueno, bastante clara la respuesta, bastante amplia y no está de más decirle que tiene las puertas abiertas allá en la universidad cuando usted considere el momento oportuno de abrir esas licitaciones para practicantes, que Es siempre más, en todas generaciones siempre hay uno, dos o tres que son sí, sí, inquietos en sí. estas áreas. En Y algún como usted momento, dice, en la fase de observadores y detectores, simplemente pues no pueden comprometerse a más. sí, sí, correcto, pero ya después se van puliendo y se van metiendo en el tema. Es más, pueden ya empezar a tomar sus certificaciones internacionales incluso a través de nosotros. Hace algunos años, allá en la universidad, nosotros hicimos una hackathon junto con el ingeniero Fabián. Y allí, y Eso fue allí él, 2019. y eso fue como en el 2019, y allí más definimos unos retos, y con esos retos uno se va dando cuenta, pues los hicimos abiertos al público, y se da cuenta quiénes tienen como las ganas y quiénes tienen como la madera y son como los gomosos de meterse en este tema. Entonces, ahí detectamos algunos chicos. Pues la idea es volver a repetir el ejercicio, repetirlo por lo menos anualmente, para tener algo así como un banco de hojas de vida y de personas que de alguna forma pueda uno involucrar más fuertemente en temas de ciberseguridad. Y tan bueno, y digamos que el espectro de servicios nuestro es bastante grande. Incluso tenemos ahora un laboratorio de recuperación de datos, pues disponible también para recuperar datos de discos duros, de unidades de almacenamiento SSD, unidades de estado sólido. Eso es otro tema en donde se puede trabajar de forma interesante ahí. Entonces, sí, ingeniero, la idea es ver si aún nos da chance este año de poder hacer un ejercicio similar, y por supuesto el año que viene, pues, volverlo como un ejercicio anual que le sirva como para que la gente, mm, digamos que se mida a estos retos y también pueda eh, motivarse y empezar a incursionar en temas de seguridad de la información y de ciberseguridad. Oiga, cuando usted nombró los clientes, por ahí se le escaparon unos grandes, Tecnoglass a nivel Barranquilla. Ah, sí, eh, ingeniero, es que imagínese, son más de son, sí, 900 aquí. sí, Termo Barranquilla, que Tenemos actualmente Termo Barranquilla. su ingeniero Claro que Rubén sí. está ahí, está el hijo mío allá El como jefe ingeniero de sistema. Ricardo Tepsa, sí, Sí, tenemos a la hidroeléctrica Urrá, por ejemplo, que es un cliente grandote, imagínese. uno de los operadores, digamos que nacionales más grandes de energía eléctrica. Tenemos a Transelca, Y, tenemos a y- Tecnoglass, efectivamente, y tenemos, próximamente la alcaldía de Barranquilla puede entrar ahí también. bueno, ingeniero, sí, bienvenido sea a todos los que de alguna forma tengan necesidad de ciberseguridad. Hay varios hoteles, por ejemplo, tenemos el Hotel Dan Carton hace muchísimo Ah, tiempo. bien. Tenemos varias organizaciones del sector hotelero, del área médica también. Hay bastanticos, bastanticos. Y la idea es pues conservarlos y por supuesto que vayan creciendo los clientes, y a la vez eso hace que necesitemos más personal y contratemos más egresados de la Universidad Autónoma, pues los vamos formando antes de que vayan saliendo. Esa es la idea. Bueno, Bueno, muchachos, ahora sí entonces, adelante, ingeniero, el listo. auditorio es suyo. Gracias. Entonces, bien, entonces vamos
adentrarnos un poco en cuanto a las necesidades de ciberseguridad de las organizaciones, al comportamiento pues de las amenazas en el mercado y vamos a, por supuesto, ver en qué punto, digamos que se hace importante hacer uso de modelos de Machine Learning, una línea de investigación dentro de la inteligencia artificial y que hoy en día nos ayuda muchísimo a detectar y a resolver problemas de ciberseguridad. Entonces, esta foto que están viendo en la parte inferior derecha de la presentación, pues es una foto parcial de nuestro Security Operations Center. Es una unidad física, un área física que tenemos dispuesta pues, aquí en la ciudad de Barranquilla y una también en la ciudad de Bogotá, en donde realizamos monitorización en tiempo real de la infraestructura tecnológica de los clientes pues, que han contratado ese servicio, adelantándome un poquito ahí en el tiempo, en la charla. En el backend de esta solución, pues hay una plataforma de Machine Learning bien interesante y en breve les voy a explicar un poco sobre ella. Bueno, entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Pues a medida que pasa el tiempo, uno lo que puede pensar es que la infraestructura tecnológica se va mejorando, ¿no? Que cada vez los sistemas de información, sistemas operativos, aplicaciones, infraestructura de red, etcétera, cada vez se va haciendo más sólida, más robusta y podría uno llegar a pensar de forma equivocada, pues de que los ciberataques y digamos que la materialización del riesgo, la presencia de incidentes de ciberseguridad, pues sencillamente ha debido ir disminuyendo porque así como maduran los productos, pues también aparece, se construyen, los centros de investigación y desarrollo construyen nuevas tecnologías para defendernos, para facilitar la detección de esos productos de software malicioso. Pues lastimosamente ese no es el comportamiento real. Podemos apreciar en la parte superior izquierda de la presentación, hay información estadística e incluso con tendencia en términos de billones de dispositivos que cada vez se conectan a Internet. Se dice que el próximo año vamos a tener, van a estar conectados a Internet unos 75, casi 76 billones de sistemas computacionales integrados a la red de redes, a la Internet que conocemos. Y existe también un incremento en el número de ciberataques. Eh, Existen varias organizaciones mundiales que se encargan de indexar y de clasificar los diferentes fallos de seguridad. Aquí voy a aclarar varias cosas eh, mm, mm, conceptuales inicialmente. Pues el primer concepto tiene que ver con vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es un fallo de seguridad que está presente en un proceso de negocio o en un componente tecnológico. En este caso nos vamos a orientar específicamente a infraestructura tecnológica. Entonces, las vulnerabilidades en términos de ciberseguridad son fallos de seguridad resultados de omisión en la declaración de las variables, por ejemplo, a nivel de desarrollo de software, incluyendo desarrollo de sistemas operativos, servicios, aplicaciones, incluso el mismo firmware que controla el hardware. Dentro de esas vulnerabilidades se encuentran, por ejemplo, la omisión de la gestión de excepciones, la omisión de la declaración de variables, la falta de sanitización, la falta de control de los datos de entrada, de los parámetros de entrada de los productos de software, el uso de métodos, funciones y procedimientos que de alguna manera sean vulnerables. eh, y hay muchísimos más, hay mucha tela que cortar en el contexto de las diferentes debilidades que pueden tener los productos de software. Y de hecho también el hardware, ¿no? Que es controlado por el firmware, si nos vamos a ese Ingeniero, producto de software de bajo nivel. Dígame, caballero. discúlpeme, tiene un auditorio selecto. Yo por aquí registro la asistencia del profesor Teófilo Ortega, Oh, de profesor de ingeniero, redes. Palabras excelente. mayores también. Sí, ya veo que aquí está, hay 65 personas con la Imagínese, sesión iniciada. Bueno, el excelente, profesor excelente. con sus pupilos ahí. Ingeniero
Eduard Ortega, ¿cómo estás? Buenas noches, ingeniero Enrique, ¿cómo le va? ¿Qué más, caballero? Un placer escucharte. Qué bueno que estés por aquí. Muchas gracias por acompañarnos Excelente, esta como noche. siempre, su charla eh, con todos esos detalles que le ayudan, digamos, a los alumnos a comprender todos estos nuevos temas que han nacido y que están creciendo eh, demasiado rápido. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por su compañía y por sus apreciaciones. Listo, entonces decíamos que, gracias, ingeniero Ricardo. Entonces decíamos que los productos de software y el mismo firmware, pues, ha venido naciendo con debilidades. Y esto se debe a la omisión de la adopción de modelos de ingeniería de software seguro. En el contexto del desarrollo de software y de la ingeniería de software existen dos grandes líneas, ¿no? Una línea que se basa en el enfoque tradicional de las diferentes metodologías de ingeniería de software, como el modelo en espiral, etcétera. Y también hay una línea relativamente nueva en donde aparecen las metodologías de desarrollo de software ágil, ¿no? Pero en ambas, independientemente pues de que nos decantemos por el desarrollo rápido, por la aplicación de metodologías de ingeniería de software ágiles o no, digamos que es común que no se considere a la seguridad desde el diseño. Entonces, normalmente, ¿en qué termina el tema de ciberseguridad? Pues termina en que una vez la aplicación esté terminada o casi terminada en la fase de pruebas, pues se realizan unos ejercicios conocidos como identificación de vulnerabilidades. Algunos lo llaman análisis de vulnerabilidad, está mal llamado así, pero algunos lo llaman así. Realmente debería llamarse evaluación de vulnerabilidades, porque hay una identificación, hay una clasificación, posteriormente hay un análisis y, por supuesto, el resultado de todo esto nos da una evaluación de la postura de ciberseguridad en términos de los fallos técnicos que pueden estar embebidos en el código. Pero ¿qué pasa? Digamos que abordar la seguridad ya ahí en ese punto en donde ya tenemos el producto casi terminado no es una muy buena idea, porque es muy probable, más en el 90% de las veces ocurre que hay que hacer cambios en el código. Entonces, esto requiere que tengamos que devolvernos fases atrás en nuestro modelo de ingeniería de software para poder hacer los ajustes que realmente podrían representar un incremento en los costos, que se volvería esto un gasto, ¿cierto?, para el proyecto de ingeniería de software. Lo ideal es que se aplique ingeniería de software alineada con Security by Design, con la seguridad a partir del diseño. Entonces, lo ideal es que inicialmente, en el momento en que se licitan requisitos, no solo se identifiquen los requerimientos funcionales y los no funcionales, sino dentro de los no funcionales también identificar los requisitos que tienen que ver con seguridad de la información y ciberseguridad. Y en el momento en que se pasa, por hablar de fases genéricas, a la siguiente fase, que es la de análisis del sistema, ahí en donde se crean las historias de usuario en el contexto de desarrollo rápido o los modelos de casos de uso, también se deben construir casos de abuso y casos de mal uso, como también se deben construir árboles de ataque. Siguiendo secuencialmente en las fases generales de la aplicación de metodologías de ingeniería de software, en esa fase de diseño, en donde se define cuáles son los elementos que van a hacer parte de ese sistema de información, pues si se construye la arquitectura, ahí también se debe definir, digamos que los requisitos de ciberseguridad necesarios para que la aplicación o los componentes mismos de la aplicación sean lo más seguros que se pueda. Entonces allí, antes incluso de haber escrito una sola línea de código, se hace necesario realizar una actividad conocida como modelado de amenazas. Y de ahí en adelante, digamos que hay muchas actividades que se deberían realizar en el resto de las fases para reducir el nivel de riesgo, para mantener las vulnerabilidades mínimas. Esto hace al final que nuestra aplicación sea bastante más segura. Pero ¿qué ocurre? Que el, mm, el querer entregar un producto rápido, por supuesto, por comercializarlo de forma rápida también, y el tratar de mantener los costos, digamos que muy, de forma muy controlada, de alguna forma disminuye la posibilidad que se pueda contratar un equipo de ciberseguridad que pueda apoyar el desarrollo de software.
Es más, adicionalmente a estas metodologías de desarrollo de ingeniería de software, hay metodologías de desarrollo. Ojo, unas son las metodologías de ingeniería de software y otras son las de desarrollo de software. Las de desarrollo están directamente relacionadas con la escritura del código fuente. Existe una serie de muy buenas prácticas asociadas a que los programadores, digamos que hagan todo lo posible por codificar de la manera más segura que se pueda, eliminando la mayor cantidad de posibles brechas de seguridad como resultado de las malas prácticas y que van a ayudar a que el producto de software sea bastante endurecido, sea bastante fuerte y que al momento final en el que en esa fase de pruebas no solo se ejecutan las pruebas unitarias ni las pruebas de integración, entre otras, muchas otras pruebas, incluyendo las de estrés y las de carga, también se hagan pruebas de ciberseguridad, se hagan identificación de vulnerabilidades y actividades de penetration testing, que se trate de hackear ese sistema de información con el fin de identificar fallos de seguridad. Pero si ya se abordó desde el diseño mismo, desde la concepción del producto, seguramente que las debilidades que se van a encontrar ahí y que se van a poder aprovechar, pues van a ser mínimas y el producto va a ser bastante más sólido y esto de alguna forma ayuda a que si el diseño fue bien pensado, si se aplicó buena ingeniería como debe ser, el producto tenga un ciclo de vida bastante más largo en el tiempo. El producto, digamos que requiera menos actualizaciones, el producto requiera menos parches. Realmente los parches son porciones de código que resuelven, entre comillas, problemas funcionales y algunos problemas de seguridad. Miren que el mismo sistema operativo Windows, pues en la semana, ¿cuántas veces se actualiza nuestro sistema operativo Windows? ¿Por qué? Porque el mismo Microsoft es consciente pues, de que ha tenido algunos deslices, algunas equivocaciones en el código que desea corregir. Listo, entonces, ¿qué ocurre? Hay organizaciones que se encargan de clasificar esas vulnerabilidades y una de ellas se llama Mitre. Mitre utiliza unas métricas y realiza unas pruebas específicas para determinar si realmente existen algunas vulnerabilidades sobre los productos de software. Mitre tiene un laboratorio de investigación y desarrollo que realiza el ejercicio, pero también Mitre y algunas otras organizaciones conocidas como Centros de Respuesta a Incidentes tienen disponibles plataformas y digamos que medios de comunicación a través de los cuales ustedes o cualquiera de nosotros pueden notificar la presencia de vulnerabilidades. Una vez el ingeniero Ricardo Marín, por ejemplo, encuentre una falla de seguridad presente en, no sé, en un sistema de información X y se lo notifique a Mitre, Mitre va a asignarle un código a ese producto, a esa falla de seguridad y le va a anteponer la etiqueta CAN. CAN, esa etiqueta quiere decir que es un producto que posiblemente tiene, perdón, que es una vulnerabilidad que posiblemente tiene un producto X. Una vez el Mitre valide, tome esa vulnerabilidad y trate de validar que existe en ese producto de software, pueden pasar dos cosas. Uno, que sencillamente no se vuelva un CVE, o dos, que se vuelva un CVE. ¿Y qué es eso de CVE? Common Vulnerability Exposure. La etiqueta CAN pasa a ser reemplazada por la etiqueta CVE o CVE en español en el momento en que Mitre confirma que la debilidad que el ingeniero Ricardo Marín notificó existe efectivamente en el producto. Y Mitre se encarga de notificarle al fabricante para que el fabricante construya el parche y resuelva el problema. Entonces, en ese momento, digamos que esa vulnerabilidad, esa presunta vulnerabilidad pasa a ser una vulnerabilidad confirmada y pasa a anteponérsele el acrónimo CVE. Posteriormente al acrónimo se le coloca un número de secuencia y se le coloca el año Pero, en el que fue descubierto. pero Javier, Diga. disculpe, eh, la presentación que tú tienes es la misma del principio ciberataques, algunas estadísticas, porque esa es la que estamos viendo. Sí, sí, me quedé pegadito aquí explicando un concepto, pero ya vamos a movernos. No, Ah, no, ya, ya, ya. Ok. ya nos vamos a mover. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pues a que en la tabla, en la presentación que están viendo en la gráfica inferior izquierda, que tiene información en narrativa en las barras de naranja, miren que tiene valores incrementales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que en el tiempo lo que hemos venido viendo es un incremento en las CVEs o en las vulnerabilidades que han sido notificadas a organizaciones como Mitre. Y uno lo que podría llegar a pensar es que
la evolución, la madurez de la aplicación de metodologías de ingeniería de software y la evolución misma de la infraestructura tecnológica, de los lenguajes de programación, debería apuntar a que el comportamiento de la gráfica fuese inverso, ¿no? A que digamos que en el pasado debíamos tener muchas vulnerabilidades y en el futuro la cantidad de vulnerabilidades debería empezar a disminuirse, pero realmente no ha venido ocurriendo esto, ha venido ocurriendo lo contrario. Y esto debido a que a pesar de que hay muy buenas prácticas, hay metodologías, hay mucho entrenamiento, los fabricantes de software no están basándose en estas buenas prácticas. Están sacando al mercado productos basados en desarrollo rápido y no están aplicando, digamos, que las buenas prácticas en términos de ciberseguridad, sacando al mercado productos que tienen fallas de seguridad muy grandes. Es más, en Colombia tenemos, pues no solo en Colombia, en Latinoamérica, muy malas prácticas con respecto al desarrollo de software. Es muy común hablar de los famosos full stack, muchachos que tienen, entre comillas, no muy entre comillas, habilidades de poder construir aplicaciones desde el front-end hasta el back-end completamente. Entonces, lo malo no es que tú tengas esas habilidades, sino que sería, digamos que es bastante claro que una persona que no tiene formación como ingeniero de software eh, eh, o que tiene algo de formación como ingeniero de software y también de desarrollo de software, como de formación como desarrollador, pues no tiene las fortalezas ni el conocimiento necesario para poder construir una aplicación de principio a fin, desde el diseño hasta, pues desde la licitación de requisitos hasta la puesta en producción. Y las empresas no están pagándole a equipos de ingeniería de software, sino que contratan a uno o a dos chicos por ahí para que construyan todos los productos. Y de hecho, hoy en la tarde, por ejemplo, antes de esta charla, estuve reunido con una multinacional cliente de nosotros y nos estaba mostrando un producto de software que se supone debe salir al mercado en un mes. Y el producto de software lo construyó una sola persona. Contrataron a un hindú, el hindú, un muchacho muy joven, fue el que construyó todo el producto. Y empezamos a hacer una revisión, a hacer un análisis estático de código y eso está desastroso. Funcionalmente, la aplicación hace en teoría lo que debe hacer, pero tiene fallos de seguridad garrafales. Y esto es una multinacional, estoy hablando de una multinacional, que por supuesto pensó en economizar el dinero en vez de contratar un equipo de ingeniería de software, con un ingeniero de software, un analista de sistemas, un equipo de programadores, unos elicitadores de requisitos, contrató una sola persona, esa sola persona hizo lo que pudo, construyó el software como cree que debería hacerse, pero tiene unos baches de seguridad gigantescos. Entonces ahora, por supuesto, van a tener unas pérdidas seguramente financieras porque el producto no va a salir al mercado así como está. Tiene fallos gravísimos de ciberseguridad que tienen que ser corregidos y que requiere que por lo menos le metan entre 8 o 9 meses la mano al código y que se hagan tareas de reingeniería. Bien, entonces, para movernos de esta presentación, pues lo que estamos viendo hoy en día es que el comportamiento no es el esperado. Al contrario, lo que estamos viendo es que hay un incremento exponencial en la materialización de ciberataques. Es más, si ustedes encienden el televisor, es muy probable que en una semana escuchen por lo menos una o dos noticias en la que se hace referencia a que se materializó algún ciberataque en alguna organización del sector gobierno, tanto colombiano como internacional o del sector privado. Eso de alguna forma hace, por supuesto, evidente que se requieran muchísimos especialistas en ciberseguridad, que se requiera una formación muy fuerte en ciberseguridad y que existan vacantes importantes en empresas importantes también a nivel mundial, en donde se requiere de talento humano con fortalezas en este tema. Y por supuesto, también eso demuestra que hay unas necesidades en ciberseguridad muy grandes y demuestra también que los controles, las tecnologías que hoy se utilizan para proteger a las empresas y para defender a los activos de información, pues no son o no tienen la efectividad esperada. Listo, entonces, dato importante. Tu correo, Hace, era martin.es tu contraseña. hace algún tiempo, Así es. entre comillas, las empresas le temían a uno o a dos chicos por ahí que tal vez en el laboratorio de informática de la universidad o por allá en su casa escondidos detrás del acceso
de banda ancha vía Wi-Fi del vecino, pues materializado en uno que otro ataque informático. Pero en el tiempo lo que ha venido pasando es que las organizaciones criminales tradicionales de hace muchos años, les hablo de 20 años atrás, se empezaron a dar cuenta de que a nivel mundial hay un fenómeno conocido como tecnodependencia y que se basa en el hecho de que las empresas y las personas cada vez más usan tecnología y cada vez son más dependientes de la infraestructura tecnológica. Es más, hay muchos procesos que se han venido automatizando y que de alguna forma también han ayudado a que las empresas prescindan de los servicios de algunos recursos humanos, digamos, que realizaban tareas repetitivas, pues hasta hoy tareas repetitivas, y han sido reemplazados por sistemas que realizan tareas de forma automática. Entonces, de alguna forma se ha venido metiendo la tecnología fuertemente en los procesos de negocio y hoy en día muchos procesos misionales de muchas empresas dependen de la infraestructura tecnológica, del hardware y del software y también de la conectividad, del acceso a Internet. Vislumbrando esto, las organizaciones cibercriminales empezaron a meterle, digamos que, eh, hacer una inversión financiera en contratar a expertos en ciberseguridad, por supuesto no éticos, a hackers, eh, a personas con conocimientos importantes, avanzados, algunos autodidactas y algunos con formación académica, digamos que profunda, para armar organizaciones cibercriminales, organizaciones que así como el AMPA tiene, digamos, que su grupo de personas que son como el brazo armado y que son los encargados pues, de realizar los robos, de realizar los secuestros, etcétera, estas organizaciones tienen un brazo armado cibernético que tiene como objetivo pues, materializar ciberataques y trabajar para el mejor postor. Entonces, muchas de estas organizaciones se conocen como organizaciones que materializan amenazas persistentes avanzadas, se llaman así APTs. Hay otro acrónimo que es ATP, que no tiene nada que ver con esto. Esto es el acrónimo al que me refiero es el APT, amenaza persistente avanzada. Y existen varias organizaciones cibercriminales en el mundo ya reconocidas y que han venido participando en actividades de ciberguerra, pues desde el 2007 se conoce, pues que ya se han materializado en situaciones que hacen parte de lo que conocemos como la ciberguerra, que empezó aproximadamente en esa fecha y que se ha venido materializando hasta el día de hoy. Es más, de hecho, en la misma guerra que se está llevando a cabo en Ucrania, no todo es munición 5.55 ni 7.62, no todos son ametralladoras y fusiles, también hay muchos ciberataques que apuntan a dejar fuera de servicio a las instalaciones del sector gobierno, a las telecomunicaciones entre Ucrania y Rusia, también pues entre ellos mismos, digamos que tienen organizaciones cibernéticas que se encargan de atacar la infraestructura pues, de los contrarios. Dentro de esos ciberataques, muchos se han materializado en organizaciones que proveen servicios públicos como la energía eléctrica, como los servicios de acueducto. Y con esto, pues, por supuesto, ayudan a diezmar, digamos que las capacidades que tiene el bando contrario. Entonces, así como se clasifican las vulnerabilidades, pues también algunas organizaciones, vuelvo a tocar a Mitre, eh, clasifican las organizaciones APT, las clasifican en términos de las técnicas tácticas y de los procedimientos que ellos realizan. Entonces, en la tabla de la derecha aparece tres columnitas. La primera columna hace referencia a las tácticas. Entonces, esos nombres que ven ahí, desarrollo de recursos, acceso inicial, persistencia, escala de privilegios, etcétera, son actividades que se van realizando dentro de la fase sistemática de un ciberataque. Y algunos, digamos que son actividades que se realizan, que están enfocadas a tecnologías específicas, por ejemplo, como a la de los móviles. Entonces, un ciberataque no es un ejercicio, un ciberataque pues al que le debamos temer, no es un ejercicio de 1 minuto, de 2 minutos, en donde alguien coge un script, pasa como parámetro una dirección IP y presiona Enter. No, digamos que eso sería un ejercicio pues que seguramente no va a dar resultados fructuosos para el agresor. Un ciberataque real, digamos que es un proceso sistemático que está dividido en múltiples fases. En la parte inferior izquierda de la presentación, pues podemos ver algunas de ellas para las amenazas persistentes avanzadas. Normalmente hay unas actividades de reconocimiento, posteriormente hay unas actividades a través de las cuales esa organización cibercriminal dispara phishing o dispara
exploits para aprovecharse de vulnerabilidades desconocidas, conocidas como Zero Day Vulnerability. Posteriormente se plantan puertas traseras para que una vez la puerta trasera esté en ejecución, que no es más que un servicio que se pone a correr en la máquina de la víctima, se establece una sesión a través de esa puerta trasera y se realiza posteriormente actividades de la siguiente fase conocida como la de movimiento lateral. Una vez se realice este ejercicio, pues a través del resto de las máquinas de la plataforma LAN o de la red LAN de la organización, se procede a realizar la identificación de los datos que se desea robar o que se desea exfiltrar. En el mercado negro hay digamos que valga la redundancia, hay un gran negocio con el mercado, con el mercadeo y con la venta de información sensible, de información confidencial, de estados y de empresas que son competencias las unas de las otras, incluso de información nuestra, ¿no? Hay ciberataques que apuntan, por ejemplo, a recolectar millones de tarjetas de crédito y posteriormente ese paquete de millones de tarjetas de crédito pues se le vende a una organización, a otra organización cibercriminal, pues para que hagan compras hasta que sencillamente el banco, nosotros mismos nos demos cuenta que nuestras tarjetas han sido comprometidas, pero tal vez de que a mí me roben 2, 3 millones de pesos, el ingeniero Ricardo 10, 20 millones de pesos no es nada en comparación con la sumatoria de todos los millones de pesos o de dólares que podían robarle a todas las personas a las que se les ha exfiltrado información bancaria de un puñado de miles o de cientos, mínimo de cientos de personas que han sido víctimas de estos ciberataques. Entonces, ¿qué podemos ver? Por supuesto que hay una evolución, así como evolucionan las tecnologías de defensa y evolucionan los lenguajes de programación, podemos construir software mucho más rápido, pues también las técnicas, tácticas y procedimientos evolucionan. Hoy en día, miren en esta última tabla, que hace referencia a una organización cibercriminal que se llama PT77. Miren que ya ellos tienen unas técnicas que están orientadas a abusar de vulnerabilidades presentes en la plataforma de la nube. Entonces vemos que, por ejemplo, en la fase de acceso inicial, asociada a las tácticas de acceso inicial, pues ya se consideran actividades que están orientadas a tratar de obtener cuentas válidas en la plataforma cloud, cuentas AIM. En términos de las actividades de descubrimiento, miren que ahí se incluye ya actividades asociadas a descubrir infraestructura, a identificar instancias S3, por ejemplo, o instancias S2 en AWS o máquinas virtuales en Azure o en la plataforma, en la nube de Oracle. Digamos que todas estas técnicas, tácticas y procedimientos van evolucionando a medida que el agresor va viendo que nosotros vamos cambiando de tecnologías y vamos tomando medidas de seguridad para disminuir, digamos, que la posibilidad de que él pueda seguir abusando de nosotros. Listo, entonces esa misma tecnodependencia y ese incremento vertiginoso en el desarrollo de productos de software y esa mala práctica de sacar al mercado productos en versiones beta, productos que realmente no están terminados, a pesar de que creamos que sí, que no han sido concebidos basados en security by design, eh, hace sencillamente que se incremente lo que en ciberseguridad conocemos como la superficie de ataque. Es más, la misma industria 4.0 y la adición, perdón, de infraestructura tecnológica desplegada y en la nube, de infraestructura tecnológica basada en el Internet de las cosas y en el Internet industrial de las cosas, la adopción incluso de modelos de machine learning, que mal llamamos modelos de inteligencia artificial, digamos que y la hiperconectividad basada en tecnologías de quinta generación de telefonía móvil, liderada por la 3GPP, todo esto incrementa las capacidades de transporte que tienen las nuevas redes y la posibilidad de transportar millones de datos a muy alta velocidad, como también las capacidades de los data centers, de los proveedores cloud, incrementan las capacidades de computación. Entonces, de alguna forma, ya tenemos las herramientas disponibles para poder interconectar todo con todo, y esa interconexión va a incrementar el volumen de datos que hoy en día incluyen información sensible. Hoy en día estamos conectados todo el tiempo a las redes sociales.
Hoy en día estamos consumiendo y aportando datos personales y tal vez incluso de forma involuntaria a las redes sociales. Y eso de alguna forma, digamos que expone nuestras debilidades, incrementa la superficie de ataque y nos hace candidatos a ser víctimas seguramente pues de ciberataques y víctimas pues de la materialización de actividades de fuga de información e incluso del compromiso de nuestras finanzas, hasta incluso de nuestra salud, que seguramente vamos a ver en el futuro, pues mucho de lo que aquí aparece como una posible visión del futuro en el contexto de la ciberseguridad, debido a la tecnodependencia, ya lo estamos empezando a ver, pues en casa te estoy casi seguro que todos ustedes, o por lo menos en un gran porcentaje, tienen televisores inteligentes. ¿Qué es un televisor inteligente? Un Smart TV, una computadora. Una computadora que tiene su propio sistema operativo, que tiene capacidades de conectarse a Internet y, por supuesto, tiene la posibilidad de poder recibir video en streaming, de poder recibir, poder procesar y renderizar fotogramas y videogramas y audiogramas en tiempo real que hacen parte del servicio de televisión IP, ¿cierto? Entonces, eh, seguramente algunos ya habrán visto televisores que han sido víctimas de ciberataques en los que se ha utilizado ransomware. Yo tuve la oportunidad de ver esto en Madrid, expendedores de tiquetes de tren que han sido cifrados, los discos duros cifrados utilizando diferentes cepas de ransomware. Les aclaro que el ransomware es un tipo, no es un virus como muchas personas se lo imaginan, es una familia de software malicioso que utiliza criptografía para generar una denegación de servicio e impedir que tengamos acceso a nuestra información. Hay muchos sistemas autónomos, sistemas de transporte autónomo que ya han sido víctimas de ciberataque. En el futuro seguramente esto podrá ser común. Hoy en día ya es posible que nuestros teléfonos sean hackeados y que nuestros teléfonos, por esa hiperconectividad que tenemos y ese afán de descargar aplicaciones y de estar siempre en línea, de publicar información sensible, tomarnos fotos, de guardar incluso contraseñas, credenciales de acceso en nuestro móvil, el uso incluso de las tarjetas de crédito y débito virtuales, de alguna forma, de manera, digamos que muy irresponsable, si nosotros no contamos con los controles o la banca no nos facilita los controles para brindarle las garantías mínimas a nuestra información financiera, pues seguramente se van a materializar muchísimos ciberataques en nuestros móviles. La adopción y el despliegue de soluciones del Internet de las cosas en nuestras casas y de la Internet industrial de las cosas sobre plataformas basadas en sistemas de control industrial hace que el agresor tenga más oportunidades, que tenga más máquinas, más software y más equipos disponibles para que nos puedan hackear. Si en mi casa yo tengo un sistema de videovigilancia expuesto a Internet y ese tiene vulnerabilidades, pues alguien podrá conectarse a mi DVR o a mi NVR y podrá ver en video lo que yo estoy haciendo en casa. Pero si aparte de eso yo conecto mi televisor a Internet, aparte de eso conecto mi iluminación a Internet, si aparte de esto conecto mi audio a Internet, conecto mi nevera a Internet, si conecto pues todo lo que pueda a Internet, pues por supuesto el agresor va a tener más oportunidades de poder abusar de nosotros. Ahora con esto no estoy queriéndoles decir que usar tecnología es malo, no. Podemos utilizar tecnología, pero debemos ser un poco más selectos. Hay que elegir los productos que sean lo más maduros posibles y debemos siempre ser desconfiados, siempre considerar que todo lo que deseemos publicar tiene que ser información o tiene que ser recursos que realmente su exposición no vaya a afectar nuestra privacidad, nos vaya a traer problemas a futuro. Entonces, sí debemos utilizar tecnología, es muy bueno utilizar tecnología, de hecho, me encanta la tecnología, vivo de eso, pero la invitación es a que seamos bastante responsables, que despleguemos esta tecnología de la forma más responsable posible. Ahora, ¿es posible que se puedan hackear vehículos autónomos? Pues sí, de hecho ya ha venido pasando. Desde el 2017 se hicieron pruebas, hay una organización norteamericana de ciberseguridad que se llama IOActive, logró hackear una Cheyenne, el modelo 2017, y de ahí en adelante, pues por supuesto, ha habido muchísimas pruebas sobre vehículos autónomos eh, eh, que han venido materializándose exitosamente, muchísimas pruebas de ciberseguridad.
efectivas, que han explotado fallos de seguridad. En el futuro esperemos que esto no pase. Además, de hecho, ya ha venido pasando con drones militares, han sido hackeados a través de el uso de señales de radio, por supuesto, pero tal vez la integración del sistema de entretenimiento con la plataforma de control del avión, para esos diseños que no consideraron la seguridad desde el inicio, en términos de la infraestructura de comunicaciones de los aviones, podría llegar a permitir que en un futuro viéramos una noticia como esta, ¿cierto? Esperemos pues que realmente no ocurra. No sé hasta aquí quién tiene preguntas, quién tiene alguna duda. Pues por lo que yo he visto, esos sistemas de entretenimiento ya los están quitando de los aviones. O sea, ya trabajan dentro de una red cerrada. Bueno, pero eso hay que validarlo, eso es lo que espero, ¿no? Eso hay que validarlo. Hace que después de que salimos del encierro de pandemia, estuve haciendo unas pequeñas pruebas en una aerolínea colombiana precisamente, y desde el sistema de entretenimiento que ya estaba, entre comillas, modificado. Anteriormente nosotros podíamos tener acceso al sistema de entretenimiento desde las tablets que ponían en los espaldares de la silletería de los aviones. Ahora digamos que el tema es un poquitico más riesgoso si los dos sistemas están interconectados, porque ahora se habilita un punto de acceso inalámbrico dentro del avión y te permiten que tú conectes tu teléfono móvil, tu computadora portátil o tu tablet PC. Anteriormente, si te limitaban a que usaras el del avión, pues era más difícil que tú pudieras instalar malware ahí. Pero si ya tú puedes conectar tu teléfono móvil, tu tablet PC o tu portátil, pues tú en casa puedes preparar un conjunto de herramientas de malware, y una vez te conectas o conectas esa computadora a la red del avión, pues si los dos sistemas no están aislados, pues realmente podríamos llegar a hacer cosas interesantes. Es más, de hecho, en algún momento, dentro de algunos de estos ejercicios, como les mencioné, pude evidenciar que no había una separación. Había parte incluso de los sistemas de instrumentación del avión, pues tenían direcciones IP que eran alcanzables a través de la red inalámbrica. Espero que eso haya cambiado. Por supuesto que sí. Bien, entonces, listo. ¿Qué necesitamos hacer para disminuir la probabilidad de ser víctimas de un ciberataque? Hay, digamos que dos frentes un poco diferentes. Hay algunos especialistas en seguridad que dicen que es mejor detectar, es mejor contar con tecnología que tenga capacidades avanzadas de detección. Y hay otros que por el contrario dicen que es mejor contar con tecnologías que tengan capacidades avanzadas de erradicación. Digamos que desde el contexto, pues desde mi experiencia, yo creería que es imposible que yo pueda contener un ciberataque o que yo pueda erradicar una amenaza si yo primero no la detecto. De alguna forma, yo creería que es mucho más efectivo contar con capacidades de detección avanzadas, eh, aunque por supuesto es ideal contar con capacidad de detección y también de erradicación, de eliminación de amenazas avanzadas. Pero si tuviese que escoger una de las dos, yo le apuntaría más a la detección, porque la detección temprana me da tiempo de poder ejecutar actividades automáticas, pero también tiempo de poder ejecutar actividades manuales, que incluirían el ejercicio más sencillo de todos, que podría ser retirar el patchcord o el cable de red del equipo que en ese momento está siendo comprometido. Mientras que si yo no veo llegar la agresión, mis sistemas de contención o los sistemas que se supone erradican la amenaza, pues ya van a abordarla cuando la amenaza esté dentro de la infraestructura, y va a ser bastante más difícil podérmela quitar de encima. Entonces, es bien importante que nos hagamos esta pregunta, la pregunta que aparece en la presentación: ¿realmente qué tan efectiva es nuestra ciberdefensa? Perdón. Hay muchas personas que creen que la ciberseguridad es un producto. Y hay muchas personas que creen que resuelven sus problemas de ciberseguridad y de seguridad de la información también comprando cajas, comprando software. Yo no resuelvo mis problemas de ciberseguridad instalando un anti-malware, antiguamente llamado antivirus, en mi computadora.
ni instalando un firewall en el perímetro. Yo resuelvo mis problemas de seguridad si abordo a la seguridad como un proceso de monitorización y de gestión continua en el tiempo. ¿Gestión de qué? Del riesgo. ¿De gestión de qué? De las amenazas y de las vulnerabilidades. Yo necesito a nivel corporativo, incluso a nivel personal, mm, levantar un proceso de monitorización y de mejora continua que permita que durante todos los 365 días y durante las 24 horas de cada uno de esos 365 días yo pueda realizar una medición y determinar en el momento en que ocurra, determinar que se está presentando una desviación para que, de forma anticipada para poder, por supuesto, anticiparme a la agresión y poder ejecutar las actividades de contención. Entonces, lastimosamente, al día de hoy no existe ningún control que sea 100% efectivo. Es más, de hecho, la frase seguridad total y la palabra blindaje en ciberseguridad no existe. Quien les hable de esto, quien les diga que sí existe, es alguien que no sabe de ciberseguridad, alguien que no sabe de seguridad de la información. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Pues sencillamente nos hemos venido dando cuenta a nivel mundial, los ingenieros de ciberseguridad y de seguridad de la información, que necesitamos día a día mejorar las capacidades de detección para que los controles de contención, los controles que bloquean y que erradican amenazas, pues puedan, por supuesto, ser bastante más objetivos y más precisos. Para esto, se hace necesario tener una mayor visibilidad de los activos de información, de los activos tecnológicos. Necesito poder monitorear en tiempo real, poder saber qué le está pasando a mi infraestructura. Necesito realizar una monitorización no parcial, sino completa. A esa monitorización la llamamos monitorización de 360 grados. ¿Y a qué se refiere eso? A que yo debo poder conocer en tiempo real qué le está pasando a mi computadora desde que la enciendo hasta que se apaga. Necesito poder monitorizar dentro de esos 360 grados, uno, RAM, qué es lo que está pasando en la memoria RAM, qué sesiones se están iniciando, qué procesos se están iniciando, qué hilos de esos procesos se están generando, qué números de puertos se están abriendo, qué sesiones remotas se están estableciendo con mi máquina local, qué procesos están abriendo puertos a nivel de sistema de archivos, qué carpetas se me están creando, qué archivos se están creando. Necesito analizar esos archivos, a ver si son archivos maliciosos, son productos de software malicioso que a través de algún proceso fueron creados localmente o pueden ser, o sencillamente son archivos que deben ser creados como parte de la ejecución de los sistemas operativos y de las aplicaciones. Como también necesito hacer una inspección del tráfico de red y necesito inspeccionarlo en todas las capas. No basta con que yo vea solo IPs y vea números de puertos o direcciones MAC. Necesito ver más allá. Necesito poder revisar internamente los paquetes IP, a los segmentos IP, a los datagramas UDP, poder sacar el contenido y poder revisar, hacer una disección del contenido y mirar a ver si envuelto en ese contenido, o en esos paquetes, en esos segmentos hay algún tipo de código malicioso, hay alguna secuencia de comandos que pretende ejecutarse en mi sistema y digamos que abusar de mi infraestructura. También necesito conocer en tiempo real, todo el tiempo, qué vulnerabilidades o qué fallas de seguridad le van apareciendo a mis sistemas. Pues generalmente las fallas de seguridad se van descubriendo como resultado del uso del mismo producto. Algunas personas y algunos centros de investigación y desarrollo van identificando esas vulnerabilidades y se las notifican al fabricante. Entonces, yo necesito estar al día durante todo el tiempo sobre qué posibles debilidades tiene mi infraestructura y qué debilidades realmente han sido detectadas en ella y por supuesto tengo que intervenir. Y adicional a esto, yo necesito que el proceso se haga de forma distribuida, que el proceso se realice sobre toda mi infraestructura tecnológica, pero que esa data la pueda centralizar y que esa data centralizada yo la pueda correlacionar y la pueda analizar, que yo pueda determinar en ese tiempo real cuáles son las fuentes desde las cuales se está consumiendo mis recursos, mis activos de información, que yo pueda validar la reputación de las direcciones IP y de las máquinas desde las cuales se están consumiendo recursos que yo tengo disponibles en mi infraestructura.
como también que yo puedo ir alimentando esos sistemas de información orientados a la seguridad de la información a través de indicadores de compromiso, que no son más que los atributos, las características que han sido detectados en empresas que han sido víctimas de ciberataques y que son características asociadas a las amenazas que abusaron de esas infraestructuras. Entonces allí aparecen dos acrónimos interesantes. El primero es el de SIEM y el segundo es el SOAR. Un SIEM no es más que un sistema de información, un Security Information Event Management, y de ahí viene el acrónimo, y tiene como objetivo centralizar la información de trazabilidad, en este caso sería como el registro de las actividades de los diferentes productos de software, centralizarlos y facilitar la generación de alertas. Y el SOAR es la evolución del SIEM. Es un producto de software que también tiene capacidades de SIEM, por supuesto, o sea, de gestión de información de ciberseguridad, pero tiene la capacidad de ejecutar algo que llamamos playbook. Un playbook es algo así como un script o una rutina que se ejecuta en respuesta a una acción que previamente ha sido detectada. Por ejemplo, los SIEM tienen capacidad de detección, más no tienen capacidad de erradicación. Los SOAR tienen capacidades de detección y de erradicación. Y dentro de esos productos, de las necesidades del uso de estos productos que se basan exclusivamente en logs, es ahí en donde podemos empezar a hablar de la adopción de tecnologías que hacen parte del contexto del machine learning, perdón, de la inteligencia artificial, principalmente del machine learning. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, ingeniero Ricardo, ingeniero Edward. Voy a revisar el chat. Ahí hay una pregunta. Dice, ¿qué A ver, recursos recomienda para aprender sobre seguridad, ciberseguridad ética? Y otra pregunta, ¿qué piensas sobre la computación cuántica que en teoría a futuro podría romper todos los cifrados? bueno, sí, Sebastián, acabo de ver la pregunta, discúlpame. Sí, ¿qué recursos recomiendo para aprender sobre ciberseguridad ética? Me imagino que te refieres más bien a hacking ético, Sebastián. La ciberseguridad ética como línea de investigación no existe. Imagino que te refieres más bien al hacking ético, pero quiero aclarar lo siguiente, la ciberseguridad no está directamente relacionada con el hacking. En otras palabras, hablar de ciberseguridad no es hablar de hacking, como en el 90% de las situaciones las personas que desconocen del tema lo creen. La ciberseguridad digamos que es un conjunto de líneas de investigación que tiene un espectro muy grande y las actividades de hacking ético hacen parte de una línea delgada de la seguridad ofensiva. Eh, en el contexto del hacking ético, si te refieres ya al hacking ético en sí, te voy a pasar un URL, aquí lo estoy escribiendo en el chat, .easycouncil.org. Es uno de los sitios web que podrías consultar, de hecho no es el único, hay muchísimos, pero allí aparece un conjunto de certificaciones internacionales que de hecho las puedes adquirir a través de nosotros. Yo soy instructor de esa organización DC Council y allí hay algunas certificaciones como la de hacking ético, la de pentesting, que están relacionadas directamente con eso que me acabas de preguntar, con el hacking ético. Pero existen muchísimos otros. Es más, información en línea hay muchísima. Eh, Podrías empezar a practicar, por ejemplo, en la plataforma de Hack the Box. Eh, esa plataforma tiene muchísimas máquinas virtuales disponibles para que tú con tu cuenta pues puedas empezar a adentrarte en actividades de hacking ético. Ahí te acabo de poner el enlace de Hack the Box que podrías consultar. Eh, Hay muchísimas plataformas y también hay bastantes certificaciones internacionales y también cursos especializados que podías tomar aquí directamente en Colombia. En Medellín hay una organización liderada por un ex compañero de una de las maestrías que tomé, apellido Berrío, que ofrece una certificación
en penetration testing, en hacking ético. Pues solamente tiene validez en Colombia, pero el curso es relativamente bueno. La otra es sobre computación cuántica. Y Hola, se cayó la no, llamada, ya volví. sí, ya. Ah, Eh, ya. ya, ¿ves Ya la presentación? Sí, la otra pregunta, ingeniero, la de la computación cuántica. Sí, correcto. Con respecto a esa pregunta, ¿qué te puedo decir? Eh, Existen algoritmos de cifrado postcuánticos y existen algoritmos de cifrado cuánticos, pero también existen algoritmos de cifrado que no se han venido usando, o sea, que no se han usado hasta hoy realmente a nivel productivo ni a nivel comercial, pero existen esos algoritmos están construidos, por ejemplo, como el algoritmo de SORT y algunos otros, están construidos precisamente para soportar, para ser utilizados usando infraestructura basada en computación cuántica. Pero la computación, perdón, pero la criptografía clásica que soporta la criptografía moderna y la criptografía moderna de hoy, por supuesto que sí se ve comprometido. Y esto no solo lo dicen, ni es digamos que una posibilidad. Esto está totalmente confirmado. Los algoritmos de cifrado que se usan hoy en día y que están orientados a computadoras de silicio, y les hablo de criptografía tanto simétrica como asimétrica. Dentro de eso incluyo algoritmos como DES, triple DES, AES, IDEA, RCA, DCA, etcétera. Son algoritmos basados o no en curvas elípticas, son algoritmos que no garantizan la confidencialidad de los activos de información ante computación, ante el compromiso de la seguridad utilizando computación cuántica. Eh, por ejemplo, el realizar un ataque por fuerza bruta que apunte a recorrer el espacio de llaves de 256 bits de un criptograma que ha sido cifrado utilizando Advanced Encryption estándar, requeriría, con las capacidades de computación de hoy, necesitaría, ese agresor necesitaría unos 80, 90 años. Y si usa una sola computadora, pues no le alcanzaría la edad de la Tierra para recorrer el espacio de llaves y encontrar la llave correcta. Pero si utilizas una computadora cuántica, esos siglos que se transforman en años, utilizando computación distribuida, haciendo un ataque de DNA, pues hoy en día se podrían transformar en días usando computación cuántica. Bien, hay otra pregunta. Andrés dice, ¿los ciberatacantes pueden ingresar toda o qué cuánta información pueden tomar de una persona en una red Wi-Fi pública de un centro comercial y parque? Andrés, podrían sacarte toda la información que tienes contenido en tu equipo, completamente. Depende de los controles que tú tengas habilitados en tu infraestructura tecnológica. Los aeropuertos, los centros comerciales, los parques son el peor sitio al que puedes conectar tu sistema usando tu interfaz de red inalámbrica. Es más, de hecho, los mismos cargadores con interfaz USB que encontramos en los aeropuertos, hay muchos de ellos que son fake o que tienen realmente el cargador ahí, pero también tienen una memoria NAND a través de la cual una vez tú conectas tu teléfono en ese mismo momento empiezan a extraer información del contenido del mismo, de tu memoria interna. Entonces, es mejor hacer uso, por supuesto, de infraestructura de red que sea privada, que sea lo más segura posible. Listo. Entonces, ¿en qué momento, continuando con la charla, en qué momento empezamos a incluir inteligencia artificial en el contexto de la ciberseguridad? Pues en los motores de detección o los sistemas de detección de intrusiones típicamente se basan en reglas, se basan en un conjunto de reglas que son usadas para analizar el tráfico entrante o para analizar o para buscar patrones dentro de los ejecutables o de los productos de software y tratar de determinar si coinciden con algún producto de software malicioso previamente detectado. En otras palabras, las reglas que se crean en los motores de detección basados en reglas, valga la redundancia, son reglas que se crean después de que ya existió una primera víctima. Pero esa primera víctima pues no tiene ningún tipo de protección hasta que el fabricante del sistema de control
pues cree la regla basada en la misma información que sacó como resultado de que esa víctima fuese comprometida a nivel de ciberseguridad. Entonces, está demostrado, pues por supuesto, que las amenazas persistentes avanzadas, esas organizaciones cibercriminales de las que les hablé hace un rato, no tienen un patrón de comportamiento idéntico. Y por supuesto se aprovechan de vulnerabilidades de día cero, de fallas de seguridad que son desconocidas incluso para los mismos fabricantes de software. Entonces, ¿qué ocurre? Que por supuesto los motores de detección de intrusiones y de ciberataques que se basan en reglas no son efectivos, porque se requiere que por lo menos exista un paciente cero para, a partir de ese paciente, hacer el análisis y determinar cuáles son las características de esas que deben contener esos productos de software malicioso o esas acciones maliciosas para de ahí poder crear la regla, ¿cierto? Entonces, es allí en donde se hace muy interesante y de hecho hoy en día se está usando muchísimo una línea dentro de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning. El Machine Learning o el aprendizaje automático permite que nosotros podamos hacer uso de estadística y de modelos matemáticos que por supuesto deben representar el problema que nosotros deseamos abordar, y utilizando diferentes técnicas de Machine Learning podemos lograr que se pueda, una vez construido ese modelo, se pueda implementar un motor basado en anomalías, un motor que ya no se basa en reglas, sino que tiene la capacidad de identificar patrones de comportamiento, por ejemplo, o características que pasan a ser patrones de productos de software o del mismo comportamiento de la red, para una vez identificadas las desviaciones, estos modelos estadísticos o matemáticos puedan ayudarnos a determinar, a realizar por lo menos un proceso de clasificación que nos ayude a determinar si estamos enfrente de un ciberataque o sencillamente no está ocurriendo ninguna acción maliciosa por la que tengamos que temer. Sebastián pregunta que cómo se puede evitar el ataque de phishing. Sebastián, los ataques de phishing no se evitan. Es más, de hecho, ningún ataque se puede evitar. Lo que tú puedes evitar es que el ataque sea exitoso. Para que tú puedas evitar un ataque, tienes que meterte en la cabeza de la otra persona y convencerla de que no intente hacer nada en tu contra. En otras palabras, tú no puedes evitar que la persona que, no sé, que ese compañero al que le gusta a tu novia, le guste tu novia. Tú no puedes evitar eso. Tú lo que sí puedes evitar o disminuir la probabilidad es de que él se quede con tu novia. Esa es otra historia. Entonces, los ataques no se evitan. Los ataques, lo que sí te evita son los incidentes. ¿Y qué es un incidente? Es el resultado de la materialización de un ciberataque. Entonces, te pueden atacar 50 millones de veces, pero si tú estás protegido, la probabilidad de que ese ataque se vuelva un incidente o sea exitoso es mínima. Entonces, más que evitar, tendríamos que pensar en cómo detectar esos ataques de phishing. El evitar de que sean exitosos apunta, por ejemplo, a que uno utilice tecnología que tenga capacidades, ¿por qué no?, de machine learning, de esa línea de inteligencia artificial que pueda detectar patrones en el mensaje de correo electrónico y ayudarte, o en ese sitio web que tú estás visitando, y ayudarte a identificar que ese sitio no es el real. Y dos, también el entrenamiento, la capacitación por parte de especialistas en seguridad que te enseñen a identificar qué mensajes de correo electrónico, qué características tienen los mensajes de correo electrónico, qué características tienen los sitios web que típicamente suplantan la identidad de alguien, ¿cierto? David, ¿qué tipo de ataques cibernéticos existen? Pues hay muchísimos, muchísimos. Hay más de 50 millones de tipos de ataques. Es más, de hecho hay una clasificación de ciberataques de acuerdo a la familia a la que pertenecen y también pues de acuerdo al uso de las herramientas, a las herramientas mismas que utilizan ellos mismos. Permítanme. Ya volví. Ah, bien, qué bien. Casi no, pero sí. ¿Qué le pasó? Una pequeña falla técnica, pero ya Bien. resuelto. Entonces, Aquí seguían corriendo las preguntas. sí, me imagino. Pero bueno, vamos a continuar y ahorita las miramos.
Cuando hay preguntas, porque el tema está bastante interesante. Bueno, sí, eso dicen. Sí, Listo, entonces confírmenme si están viendo esta presentación, por favor. sí. Machine Learning. Sí, yo les decía, dentro de la inteligencia artificial hay una línea de investigación que se conoce como Machine Learning o aprendizaje de máquina y que se basa en el uso de las matemáticas y de la estadística. Pues principalmente el Machine Learning requiere que se construyan unos modelos matemáticos, unos modelos del problema que se desea resolver y por supuesto se alimenta ese modelo con una colección de datos. Esa colección de datos en el contexto del Machine Learning se le conoce como dataset y dentro de esos datasets normalmente lo que encontramos son instancias. Las instancias en este caso serían como las entradas para cada uno de los elementos de ese, pues que van a alimentar al modelo. Existen diferentes técnicas de entrenamiento. Por supuesto, esos modelos se entrenan con datos. Existen diferentes técnicas de entrenamiento. Principalmente se utiliza el aprendizaje supervisado, pero también hay aprendizaje no supervisado, hay aprendizaje por refuerzo, hay diferentes técnicas. Pero el objetivo principal de la aplicación de estos modelos matemáticos y de modelos estadísticos a partir de ese dataset es que todos esos datos permitan que a partir de ese modelo matemático se pueda obtener información y que esa información pues termine generando conocimiento. De manera que la organización, o en este caso nuestros sistemas de detección, puedan entender de la forma más precisa posible que realmente esos datos que que han sido capturados y que se están analizando, pues representan una acción maliciosa, representan una amenaza, por ejemplo, un producto de software malicioso, un gusano, un troyano, o una conexión en reversa, o representan la ejecución de comandos por parte de un agresor malicioso. Y por supuesto, se pueda tomar decisiones informadas. Estas decisiones informadas son las que de alguna forma permitirán que los sistemas de control pues puedan bloquear, puedan erradicar, puedan eliminar esos componentes que fueron detectados como maliciosos. En el contexto del Machine Learning se utilizan métodos descriptivos, métodos predictivos, prescriptivos, etcétera. Pero principalmente en el contexto de la ciberseguridad utilizamos implementaciones de modelos matemáticos para clasificar, por ejemplo, tráfico como malicioso, como tráfico normal, para clasificar archivos como malware o archivos inocuos generados por los usuarios o por un proceso computacional, pero también realizamos actividades de clustering, actividades que apuntan como parte pues, de la adopción de Machine Learning a identificar las características específicas que tienen algunos tipos de datos, imagen. De hecho, con esto con estos datos alimentamos autoencoders para realizar ese proceso de agrupación de diferentes instancias que por supuesto no están etiquetadas y que ayudan a que el mismo proceso de aprendizaje no supervisado se pueda llevar a cabo. También se utilizan modelos matemáticos en donde se aplican regresiones lineales y no lineales y que permiten que se pueda predecir comportamientos, como también construir reglas de asociación que permiten identificar comportamientos específicos que podrían ser considerados como normales en el comportamiento de la compañía o de la empresa que se está analizando, del tráfico que se está analizando, de los procesos de memoria RAM o de los archivos que se están creando sobre esos discos duros. Entonces, en ese contexto, como les decía, existen diferentes tipos de aprendizaje. Uno de los más antiguos es el supervisado, que requiere que una persona etiquete los datos y entrene el modelo. Y también tenemos el no supervisado, en donde utilizando técnicas de clustering, digamos que ya no se requiere ese instructor humano para realizar el proceso de entrenamiento, como también existe otro tipo de aprendizaje conocido como aprendizaje por refuerzo. Digamos que lo que nos importa aquí es que así como existen diferentes tipos de aprendizaje, también existen técnicas de inteligencia artificial. Y dentro de esas técnicas tenemos, por ejemplo, al uso de árboles de decisión,
al uso de modelos basados en el teorema de Navier-Bayes, técnicas que se basan en el uso de máquinas de vectores de soporte, técnicas de análisis discriminatorio, tenemos modelos matemáticos basados en regresiones lineales y no lineales, y por supuesto las más famosas que suenan mucho hoy en día, redes neuronales, ¿cierto? Y dentro de las redes neuronales pues también hay una clasificación, existen redes neuronales multicapa, en este caso de 3 o 4 capas, como también redes neuronales de aprendizaje profundo. Ahí nace el famoso deep learning, en donde ya no es necesario pues que un ser humano apoye ese proceso de entrenamiento supervisado, sino que la misma red neuronal cuenta con una capa que se encarga de hacer la extracción de características, y el resto de las capas pues realizan el proceso de clasificación. Entonces, o el proceso de regresión pues lineal si aplica. Entonces, cada uno de estos noditos que vemos por ahí sería una neurona artificial. Podemos verlo como un procesador, como un elemento que tiene capacidades de procesamiento lógico, y que por supuesto la inhibición o la, digamos que, creación de conexiones entre esas neuronas, la activación de la salida de esas neuronas, pues crea o digamos que permite identificar patrones. Cada una de esas neuronas tiene una ecuación matemática que digamos que activa o inhibe la salida de la neurona, y dependiendo de ese comportamiento, entonces el resto de las capas de la red neuronal, pues digamos que se activarán, se desactivarán o se inhibirán y generarán una salida en la última capa. En nuestro caso, pues permitirá determinar o tomar la decisión de si es un proceso de clasificación, si lo que estamos viendo realmente, así como en esta entrada es un automóvil, pues sería en este caso un troyano, o sería un producto de ransomware, o sería una conexión maliciosa, o sería la exfiltración o la fuga de información pues de la infraestructura tecnológica. Entonces, estas nuevas tecnologías de detección de intrusiones y esas nuevas tecnologías integradas a los SIEMs y a los SOAR hoy en día, que se basan en Machine Learning, nos dan una mayor visibilidad y permiten que se puedan detectar incluso ciberataques y acciones maliciosas sin que exista un paciente cero. O sea, ya no están basadas en reglas, sino que están basadas en comportamiento, en anomalías, y tendrían incluso la posibilidad de poder identificar patrones de comportamiento en la empresa y determinar que lo que no tenga ese patrón de comportamiento, por supuesto, podría ser considerado como anómalo o malicioso, y tendría, por supuesto, que intervenirse allí. Tendría que no solo analizarse con un poco más de profundidad, sino, por supuesto, tendría que evitarse esas acciones, contener esas acciones maliciosas que podrían terminar afectando la seguridad de la organización. Entonces, es aquí en donde nacen los motores basados en Machine Learning, que permiten la correlación de eventos, que permiten hacer un análisis de amenazas a partir de toda esa data de telemetría, que sería la data que envían cada una de las máquinas que están siendo monitorizadas. Y por supuesto, con todas esas datas, a toda esa data se le aplican se aplica minería de datos sobre esto, se realiza la correlación de eventos, y por supuesto se crean los datasets, y dentro del contexto de la minería de datos pues se realiza la analítica y se realizan las tareas de clasificación y de contención. Entonces, hoy en día, digamos que hay una unidad técnica que deberían tener todas las organizaciones, y que se conoce como el SOC, o el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Nosotros, de hecho, tenemos uno y que brinda servicios de Blue Team. ¿Qué es esos servicios de Blue Team? O servicios de equipo azul, pues servicios que se están brindados por personas especializadas y que tienen las herramientas computacionales y el conocimiento necesario para apoyar el proceso de clasificación, análisis de incidentes de ciberseguridad y gestión del incidente de ciberseguridad. Y ese equipo de Blue Team pues debe realizar un proceso de monitorización durante todo el tiempo, no solo de forma activa, sino de forma activa, sobre no solo computadoras, no solo servidores, sino computadoras de escritorio, sobre teléfonos móviles, sobre equipos de comunicaciones, sobre dispositivos del Internet de las cosas, sobre todo lo que de alguna manera tenga capacidad de procesamiento y, por qué no, de almacenamiento, y que pueda ser utilizado en contra de nosotros.
Entonces, el objetivo, por supuesto, es buscar actividad sospechosa que de alguna forma pueda considerarse como evidencia, que pueda demostrar que nuestros sistemas están siendo intervenidos, están a punto de ser intervenidos por parte de un equipo de cibercriminales o de una organización cibercriminal. Entonces, aquí tenemos algunos screenshots pues, de una de las herramientas que nosotros utilizamos. Por supuesto, esa monitorización no se puede hacer un ratico en la mañana y un ratico en la tarde. Esto, para que sea efectivo, debe hacerse todo el tiempo durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y tendríamos que, por supuesto, hacer un análisis completo de esos 360 grados que les mencioné. Más también, por supuesto, tener la capacidad de hacer un análisis de malware. Una vez detectado el malware, pues poder diseccionar el malware y determinar cuáles son las acciones maliciosas que este señor es capaz de hacer, como también identificar y analizar vulnerabilidades que están presentes en la infraestructura que estamos monitoreando durante todo el tiempo. De hecho, no solo el Machine Learning nos ayuda, digamos que a detectar amenazas, sino también la integración con APIs que me permiten realizar tareas de geolocalización. Por ejemplo, una vez determinado que hay una máquina que tiene una conexión establecida desde la cual están sacando datos, la integración con una plataforma, una base de datos de geolocalización nos ayuda a determinar cuál es la fuente, en dónde está ubicada la fuente, en qué país, en qué ciudad de ese país, cuál es la dirección IP, cuál es el sistema operativo que está utilizando la máquina maliciosa. Y también, por supuesto, esto nos ayuda a mejorar los controles que estén desplegados. Por ejemplo, si nosotros vemos que las agresiones están llegando de Europa y nosotros no tenemos clientes en Europa, pues podríamos desplegar una lista de control de acceso para bloquear el tráfico que venga desde Europa. Pues si nosotros no tenemos clientes en Europa, si nuestros servicios se brindan solamente en Colombia, nosotros incluso podríamos realizar un bloqueo geográfico. El hecho de que ya no estemos hablando de un SIEM, sino de una solución tipo SOAR, incluye la posibilidad de que se pueda realizar lo que nosotros llamamos respuesta activa. ¿Y qué es la respuesta activa? Que nuestro agente o nuestro producto de software que monitoriza esos 360 grados de la máquina tenga la capacidad también de bloquear. Entonces, él activa al firewall local, bloquea el tráfico entrante o el tráfico saliente, tendría la capacidad de poder eliminar el archivo malicioso, de poder, digamos que reactivar el anti-malware en caso de que este haya fallado, de eliminar una cuenta de usuario que ha sido creada por el agresor. Y por supuesto también lo que se espera hoy de los equipos de Blue Team y de las herramientas que se usan por parte de los equipos de Blue Team es que puedan asociarse los eventos a las técnicas, tácticas y procedimientos de MITRE para de alguna forma poder tener una aproximación que nos permita identificar cuál es la organización cibercriminal que está tratando de materializar esa agresión sobre nuestra plataforma. Y por supuesto, poder localizar la causa raíz, determinar cuál es la máquina a la que inicialmente tuvo acceso al agresor o está intentando tener acceso al agresor y desplegar los controles de defensa, los que ya tienen que ver con contención, una vez se haya realizado una muy buena detección. Por supuesto, aquí tenemos unos valores agregados que ya no están relacionados directamente con el uso de Machine Learning, pero sí que sí están relacionados con los servicios que ofrece nuestro SOC, que incluye el apoyo en la respuesta a incidentes, la generación de imágenes forenses y la investigación forense computacional para llevar ante las autoridades al agresor, también apoyo en las actividades de endurecimiento de la infraestructura y, por supuesto, actividades para identificar fallos de seguridad y que posteriormente tendremos que sanitizar a través de la implementación de tareas de hardening. Bien, entonces, aquí en esta gráfica, que creo que es una de las más interesantes de la presentación, pues podremos entender, basado en este diagrama de bloques, cómo está construida nuestra plataforma de monitorización y de contención. Nosotros en las máquinas que monitorizamos, tenemos desplegados unos sensores que estarían ubicados como aquí en esta primera capa. Esos sensores toman datos de los discos duros, toman datos de la memoria RAM y datos de la red. Y de esto, esa data que consideramos data de telemetría, esa data se transforma ya sea en formato JSON o en formato XML y es enviada usando criptografía a través de un API a unos servidores que tenemos desplegados en nuestra infraestructura.
Esos servidores reciben esa data, una data cifrada, pero por supuesto que pesa, de telemetría que pesa muy poco. Posteriormente pasan al motor de análisis basado en abusos. Ese motor de análisis es un motor basado en reglas, un motor de los que tradicionalmente se han venido utilizando. Y ese motor que sí está basado en reglas, por supuesto, pero que es un complemento a nuestro motor basado en Machine Learning, pues se encarga de identificar si hay algún tipo dentro de esa data de telemetría, si se invocó algún API, si hubo alguna modificación del registro del sistema operativo, si hay algún tipo de operación masiva contra carpetas y archivos. Por ejemplo, el ransomware normalmente hace un listado, hace una consulta muy completa de las carpetas en donde están los archivos del usuario y del mismo sistema operativo. También determina si ha habido eliminación de archivos, si se montó una puerta trasera y si abrió algún tipo de puerto, si hay información, archivos que están siendo extraídos y están siendo enviados al exterior de la infraestructura tecnológica a través de correo electrónico o a través de cualquier componente que haga uso de los recursos de red. Aquí, este señor, el motor basado en análisis, hace un análisis, valga la redundancia, y da como resultado un veredicto. Ese veredicto o esa decisión que toma, entre comillas, permite determinar si lo que analizó es malicioso o no es malicioso. Pero una vez este señor, este motor detecte que es malicioso, pues aquí se van a aplicar las reglas de contención y se va a bloquear ese tráfico, se va a eliminar ese archivo malicioso, se va a borrar ese usuario, etcétera. Pero en caso de que el resultado de este análisis nos diga que la infraestructura no está siendo atacada o de que el comportamiento es normal, entonces posteriormente hay otro componente en otro servidor que recibe toda esa data de telemetría que ya fue analizada por ese motor basado en abusos y construye un dataset. Y ese dataset se lo pasa a unos servidores que tenemos en el backend, en donde está distribuida la red neuronal de aprendizaje profundo. Esa red neuronal, ¿qué hace? Pues sencillamente hace un análisis de esos datos que están embebidos en el dataset y a partir del entrenamiento que ha venido teniendo, determina si esos datos que representan la data de telemetría y que fue previamente analizada por el motor basado en reglas y del cual el motor basado en reglas decidió que no era maliciosa, se analiza nuevamente aquí. Y muchas veces este motor de Machine Learning basado en aprendizaje profundo, esta red neuronal, detecta que realmente sí hay algo malicioso allí que se le escapó al motor de detección basado en abusos. De manera que a la final lo que nosotros tenemos son dos motores de detección robustos, uno por supuesto mucho más poderoso que está basado en Machine Learning y que complementa el análisis basado en abusos, disminuyendo por supuesto lo que en ciberseguridad conocemos a nivel de monitorización como falsos positivos. De manera que al final el veredicto, la notificación que nos da la red neuronal es analizada por nuestro equipo de ciberseguridad, por nuestros analistas SOC, y ellos validan si realmente el proceso de detección pues se hizo correctamente. So, aquí tendríamos algo así como 3 filtros, 2 filtros automáticos y un filtro manual que realiza nuestro personal, donde aquí, en el SOC, en nuestro Security Operations Center. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Aquí tenemos, digamos que un listado de los beneficios pues, que tienen nuestros clientes al contar con nuestro Security Operations Center. Y por supuesto, pues aquí veo, vamos a echarle un vistazo al chat. Vamos a ver qué dicen ahí. Sí, aquí hay alguien llorando. Bueno, Sí, pero intensamente. antes hay una pregunta, ¿y qué factores distinguen a Colombia a nivel ciberseguridad comparado con países como Estados Unidos y como Haití? Bueno, Haití, tuve la oportunidad de visitarlo. Haití está muy grave a nivel tecnológico. Entonces, pues por supuesto nosotros en Latinoamérica, más de hecho, porque he tenido la oportunidad de visitar todos los países de Latinoamérica y en Latinoamérica, Colombia y Chile son los países que están mejor posicionados a nivel de ciberseguridad. Además, nosotros, digamos que podemos sacar pecho en Latinoamérica porque nuestras empresas son empresas que realmente gestionan un poco más la seguridad de la información y la ciberseguridad que el resto de los países del mundo. Pues de Latinoamérica, perdón. Pero si lo comparamos con Norteamérica, pues digamos que aquí lo que nos falta es un poco más de regulación. Aquí nos falta que se aplique la regulación en el contexto de la seguridad de la información.
Aquí aún las empresas o muchas empresas asumen que la ciberseguridad es un gasto y que la ciberseguridad es un control tecnológico. Y por supuesto eso está desfasado, está equivocado, ese enfoque está equivocado. Ese es el enfoque que tienen muchísimos gerentes y por eso digamos que cometen muchísimos errores en cuanto al proceso de contratación y en cuanto a la gestión de seguridad de la información. Bien, la pregunta anterior con respecto a la computación cuántica, la respuesta es sí, efectivamente las computadoras cuánticas pues tienen la capacidad de poder echar al piso los controles de criptografía que se basan en criptografía moderna, la que utilizamos hoy en día. Para eso pues ya hay algoritmos cuánticos, algoritmos de cifrado cuánticos y postcuánticos que solucionan este problema y que se empezarán a utilizar una vez se vuelvan comerciales las computadoras cuánticas. Y aquí hay otra pregunta, o no sé, parece una pregunta, no una afirmación. Si utilizo una red segura y protegida, como una red privada VPN, al conectarme a Internet en lugares públicos, ¿cómo puedo evitar un ciberataque? Ese término de red segura y protegida no es tan cierto. O sea, la seguridad total no existe ni realmente estás totalmente protegido. Tú cuando estableces una conexión a través de una VPN, y más si es una VPN gratuita, no de tu empresa, sino gratuita, esa que encuentras en Internet, entonces lo que pasa allí es que tú estás haciendo uso de un servicio que ofrece una persona en Internet, una empresa en Internet que tú desconoces. Al establecer esa conexión, de alguna forma le estás dando acceso a tu información a esa empresa a través de la cual estableciste ese túnel de VPN. Si estás hablando ya de un túnel de VPN que estableciste entre tu empresa y tu máquina, si la implementación se hace con alguna pila de protocolos como IPsec y utilizas algoritmos de cifrado robustos, digamos que estarías un poco más seguro, por supuesto. Pero si te conectas al lugar, pero dices aquí, al conectarme a Internet en lugares públicos, ¿puedo evitar un ciberataque? Pues no, porque el servicio de VPN, el servidor de VPN se puede suplantar. Entonces yo puedo sentarme al lado tuyo en la sala del aeropuerto, monto un servidor de VPN o habilito un servidor proxy allí y en el momento en que tú intentas establecer la conexión a través de la VPN, pues ya yo estoy interceptando el tráfico. Yo podría interceptar el tráfico de tu VPN y podría suplantar a tu servidor de VPN. Yo me conecto a tu servidor de VPN y bypasseo tu conexión. Entonces yo voy a ver en texto claro el tráfico que tú en teoría estás enviando cifrado. Entonces, nada es seguro. Listo. Dice, antes dijo que esa foto es de aquí en Barranquilla, el programa de las pantallas, ¿cuál es? Ese, Julián, ese desarrollo es nuestro, lo hicimos nosotros, un desarrollo privado. También, digamos que y no es un programa, nosotros usamos 19 servidores, tal vez un poquitico más ya, para soportar a toda nuestra plataforma SOC. Entonces, no es un solo programa, tenemos muchos. Y en la parte del backend de esas soluciones que tenemos la red neuronal de aprendizaje profundo. Las interfaces gráficas fueron creadas algunas con Grafana, perdón, una plataforma de construcción de dashboards. Pero pues de resto tenemos detrás servidores de aplicaciones y los servidores que tienen la lógica computacional y que soportan la red neuronal. Dice, en caso de que sea un ataque exitoso y este es exitoso y el atacante utilizó VPN y se quiere saber la dirección IP del atacante que usó la VPN, ¿representaría un mundo impenetrable? No, esto no es verdad. Si tú tienes, en el contexto de una investigación forense computacional, tú tienes acceso a la máquina desde la cual se estableció el túnel de VPN o la máquina víctima que recibió la conexión de ese túnel de VPN en caso que tú estuvieses conectado a ella, pues por supuesto dentro del registro, siempre y cuando exista un sistema de registro de trazabilidad, tú podías obtener la información clara de la fuente que estableció ese túnel de VPN. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro SOC? Pues tenemos, aparte de la infraestructura tecnológica que sí utiliza Machine Learning, por supuesto, esa línea de inteligencia artificial, pues tenemos un equipo formado por un director del SOC, tenemos unos analistas de ciberseguridad nivel 2 y unos analistas de ciberseguridad nivel 1, que son quienes se encargan pues de estar enfrente del Security Operations Center y de hacer el análisis de la data que ha sido previamente analizada por nuestra plataforma inteligente.
Esta plataforma siempre está en actualización, siempre está en mejora continua y por supuesto tenemos muchas integraciones a través de diferentes APIs con el exterior para poder conocer un poco más, con más claridad y mayor precisión sobre la ubicación del agresor, sobre la tecnología que está utilizando, sobre los comandos que está utilizando, sobre los sistemas operativos que usa, sobre las herramientas que usa. Es más, de hecho, incluso tenemos desplegados unos tarros de miel en una Honeynet, que son máquinas que tienen servicios vulnerables que están puestos ahí a propósito para llamar la atención del agresor y aprender de él. Bien, como conclusiones, ya finalizando mi intervención, pues es importante tener claro que, uno, la nube no es segura. Dos, el despliegue de IoT, de Internet Industrial de las Cosas y la famosa adopción de la transformación digital sin considerar la ciberseguridad incrementa la superficie de ataque y te hace más susceptible a que se pueda ser víctima de algún incidente de ciberseguridad. Con esto, vuelvo y repito, no quiero decir que no los usemos, solamente que los usemos de forma responsable, con mucho cuidado, que todo lo que brilla no es oro. Por supuesto, las amenazas cada vez son más sofisticadas y difíciles de detectar. Es por esto que hoy en día es muy importante hacer uso de soluciones de inteligencia artificial o que usen inteligencia artificial, que usen machine learning principalmente. Necesitamos mejorar esa capacidad de detección y de visibilidad para poder anticiparnos al ataque. Incluso existe la posibilidad que podamos, a partir de información estadística y si el comportamiento se puede modelar a través de una regresión lineal, poder anticiparnos al ataque, poder incluso predecir en qué momento se va a materializar el ataque y poder abordarlo a tiempo, abordar la situación a tiempo. También es importante considerar que es imposible que una pequeña, incluso que una mediana empresa pueda hacer frente a las amenazas de ciberseguridad actuales sin el apoyo de personal especialista en ciberseguridad. Entonces, las empresas no resuelven los problemas de seguridad incluso contratando a un oficial de seguridad o a uno o dos especialistas. Necesitan contar con toda la infraestructura tecnológica, con las herramientas y con un equipo completo de profesionales que pueda abordar estas situaciones y realmente gestionar el riesgo. De manera que hoy se hace más, digamos que factible en términos de costos y de efectividad contratar empresas que sean expertas en el tema. Si ustedes quieren aprender un poco más sobre esto, pues por supuesto, aparte de mucha de la documentación que está disponible, pueden adquirir este libro. Este libro es mío, este libro lo publiqué en el 2020. De hecho, estoy trabajando en otro, ahora en este momento. Este libro se llama Diseño de un sistema de detección y contención de ciberataques, APT, basado en agentes inteligentes y aprendizaje automático. Este libro pues ayuda a que entendamos un poco cómo se puede adoptar machine learning y tecnologías basadas en inteligencia artificial para que se pueda reducir el nivel de riesgo de las organizaciones y mejorar las capacidades de detección de este tipo de ciberataques avanzados. Yo creería pues que esto es todo lo que tengo disponible para el día de hoy. No sé, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta o ingeniero Ricardo. Bastante sustancial y profunda a la vez su presentación. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, porque el último que preguntó fue Dubán. Ok, mañana tengo otra presentación en ISACA precisamente. También es gratuito, entonces el que lo desee. Bueno, me pasas el link a mí, yo a se lo través del grupo de todo. ISACA, pues esa es presencial, va a ser en el Centro de Investigaciones de la Universidad Simón Bolívar. También voy a hablar de inteligencia artificial, pero vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas que tiene el uso, digamos que no responsable de modelos de machine learning. Ah, qué bien. No, entonces me pasa los links y yo con mucho gusto Claro que sí. se los distribuyo a los muchachos. Listo, ingeniero. Bueno, un placer, ingeniero, y agradeciéndole su benevolencia aquí con la facultad, con su programa que lo forjó y lo llevó adelante a lo que usted es hoy. Y con mucho gusto. Que muchas gracias por toda su transmisión de experiencias a estos jóvenes que comienzan y hay otros que ya están casi por salir,
pero que siempre que escuchan su nombre y su apellido se entusiasman por ver los últimos avances del tema de ciberseguridad. Creo que el profesor Teófilo también aprovechó y dirigió a sus estudiantes a la charla para que también sacaran provecho de ella. De esto haremos, mis estudiantes van a hacer unos informes, los cuales lo estaré retroalimentando también para que los Bueno, vean. perfecto. Listo, Bueno, ingeniero. Un abrazo gracias. para todos y que tengan un excelente resto de día. Bendiciones. Claro, muchas gracias a usted. Bueno. Gracias, muchachos, por su asistencia y ya saben, Sofía y todos los que están organizando el documento,